Buenos días, hoy junto con mis compañeros presentaremos nuestro trabajo independiente. Los integrantes son José Luis Arias Lindo, Sharik Paola Contreras Padilla, Wayne Mendoza Rodríguez, Melissa Orozco Fajardo, Sebastián Arturo de Jesús Rodríguez Díaz y mi persona Ángel Urueta Valencia. En esta presentación hablaremos sobre la neuritis óptica, que es una patología ocular que provoca la inflamación del nervio óptico, además que puede ocurrir con otras afecciones, incluidas infecciones o enfermedades inmunitarias como el lupus. También es un conjunto de fibras nerviosas que transmite la información visual del ojo al cerebro. El síntoma principal de esta enfermedad es la pérdida de visión, que suele hacerse máxima en varios días y desde un pequeño escotoma central o paracentral hasta una ceguera completa. Han descubierto que también afecta la disminución de la agudeza visual, defectos campimétricos y una visión de colores alteradas, a menudo desproporcional a la pérdida de agudeza visual. La causa más frecuente de pérdida visual aguda en adultos jóvenes es la neuritis óptica idiopática. La forma más habitual en cuanto a la localización de la inflamación es la retrobulbar, donde la apariencia del disco óptico es normal. La pérdida de mielina hace que el nervio quede desprotegido y la conducción de los estímulos visuales sea defectuosa. Por ello, estos pacientes que presentan neuritis óptica perciben alteraciones visuales. Como objetivo tenemos desarrollar un programa educativo basado en la evidencia para crear conciencia sobre los signos y síntomas de la neuritis óptica. Buenas, mi nombre es José Luis Arias. En el 90% de los casos acompaña o procede al dolor por movimientos oculares que se atribuye alrededor del estiramiento por el nervio inflamado y se exacerba con el calor y el esfuerzo físico. Sin embargo, la resonancia magnética del nervio óptico puede, con las secuencias aprobadas, revelar anomalías de fase aguda en el 90% de los pacientes con neuritis óptica. Es provocada por una afección neurológica más grave, con el trastorno de espectro de la neuromielitis óptica o la glicoproteína de oligodendrocitos de mielina, enfermedades asociadas con los anticuerpos. Los pacientes con neuritis óptica bilateral o recurrente y aquellas con signos o síntomas neurológicos adicionales pueden someterse a pruebas adicionales. Algunas palabras claves, por ejemplo, la agudeza visual, que es la capacidad de nuestro sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas. Por lo tanto, nos indica la posibilidad de ver detalles de un objeto sobre un fondo uniforme o de ver que dos objetos estén muy cercanos o estén efectivamente separados. Tenemos la neuromielitis óptica, que esto es un trastorno del sistema nervioso central que causa la inflamación de los nervios en los ojos y en la médula espinal. La óptica también se llama los trastornos del espectro, la neuritis óptica o enfermedad de Debbie, que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo reacciona ante sus propias células. Pero también tenemos la corticosteroides, que son medicinas potentes que tienen efectos secundarios, incluso pueden debilitar los huesos y causar cataratas. Por este motivo se suelen indicar por periodos los más cortos posibles, porque son un tipo de hormonas que producen nuestras glándulas adrenales. Pasando con el marco teórico, manifestaciones clínicas y exploración de la neuritis óptica. Síntomas. El síntoma principal es la disminución de la visión, que puede variar en intensidad de una leve a ninguna percepción de la luz. Su inicio puede ser agudo y hay pérdida de la visión y de los colores. Diagnóstico. No se requieren estudios radiológicos y de laboratorio si los datos exploratorios clínicos son característicos. Aunque no es obligatorio, en la mayoría de los casos se puede obtener una confirmación diagnóstica por neuroimagen. Imágenes por resonancia magnética. Una resonancia magnética con contraste de gadolíneo del cerebro y las órbitas confirman la presencia de neuritis óptica. Desmielinizante aguda proporciona datos de pronóstico cruciales con respecto a la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple. Tomografía de coherencia óptica. Es una nueva técnica exploratoria diseñada para evaluar
evaluar cuantitativa y cualitativamente la capa de fibras nerviosas de la retina, la cabeza del nervio óptico y el adelgazamiento macular. Permite la adquisición fácil y precisa de imágenes del espesor de la retina y la cuantificación de su grosor de la capa más interna o de fibras nerviosas. Causas. Se desconoce la causa exacta de la neuritis óptica. Se cree que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca por error el material que cubre el nervio óptico, causando la inflamación y daño a la mielina. Normalmente la mielina ayuda a transmitir rápidamente los impulsos eléctricos desde los ojos hasta el cerebro, donde se convierten en información visual. La neuritis óptica interrumpe este proceso y afecta la visión. Esclerosis múltiple. La vaina de mielina que protege las fibras nerviosas del cerebro es atacada por el sistema inmunológico en la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune. Después de un episodio de neuritis óptica existe un riesgo de por vida de aproximadamente 50% de desarrollar esclerosis múltiple en las personas con la afección. Si una resonancia magnética revela lesiones cerebrales, el riesgo de esclerosis múltiple después de una neuritis óptica aumenta aún más. Ahora, neuromielitis óptica. El nervio óptico y la médula espinal se ven afectados por la inflamación en esta condición. Al igual que la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica no suele dañar las fibras nerviosas del cerebro como lo hace la esclerosis múltiple. No obstante, la neuromielitis óptica es más grave que la esclerosis múltiple y, con frecuencia, provoca una recuperación más lenta después de un ataque de esclerosis múltiple. Ahora, trastorno de anticuerpos antiglicoproteína de mielina de oligodendrocitos. El nervio óptico, la médula espinal o el cerebro pueden inflamarse como resultado de esta enfermedad. Pueden ocurrir ataques de inflamación recurrentes, al igual que en condiciones como la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Los ataques a la glucoproteína de oligodendrocitos de mielina generalmente conducen a una mejor recuperación que la neuromielitis óptica. Ahora, epidemiología. La neuritis óptica desmielinizante aguda afecta a pacientes de entre 20 y 40 años y predomina en las mujeres. La neuritis óptica es más común entre las personas que viven en las regiones del norte de Estados Unidos y Europa occidental en latitudes más altas que en las áreas más cercanas al Ecuador. Fisiopatología. La desmielinización inducida por inflamación del nervio óptico es la causa patológica más frecuente de neuritis óptica. La patología es comparable a la de las placas de esclerosis múltiple aguda en el cerebro. Antes de la desmielinización, puede haber inflamación del endotelio vascular de la retina, que ocasionalmente puede verse como un revestimiento de las venas de la retina. La pérdida axonal es superada por la pérdida de mielina. Bueno, ahora seguimos con los tratamientos. Los médicos no saben con certeza cuál es la causa realmente de esta enfermedad, porque es posible que esta condición, se produzca porque el sistema inmunitario del cuerpo está atacando al tejido del nervio óptico por equivocación. Entonces, si la neuritis óptica no se trata, los síntomas pueden empeorar cada día más. Y si el paciente está presentando esta enfermedad, tiene que dirigirse donde un oftalmólogo, aunque algunas personas suelen mejorarse sin ningún tratamiento. En base a este trabajo podemos concluir que la neuritis óptica es una patología muy frecuente en la pérdida de visión aguda. Es importante tener conocimiento del tema, ya que esta se puede desarrollar tanto en jóvenes como en adultos. Inicia con la disminución de la vista, por lo tanto debemos acudir a valoraciones con énfasis a precaución y mantener información del cuidado de nuestros ojos, ya que estos son muy delicados y debemos mantenerlos en un margen de cuidado, evitar padecer y afectar nuestro campo visual. Los autores no reportan ningún conflicto de interés en relación con la investigación. Además, los financiadores no juegan ningún papel en la creación del diseño de la investigación, ni tuvieron ninguna participación de la recopilación, el análisis o la interpretación de los datos. Los financiadores tampoco participaron en la redacción del manuscrito y sus aportes no se tuvieron en cuenta al decidir publicar los resultados.